Listo, ya. Ya estamos en tiempo. Bien, buenas noches, bienvenidos a su programa ¿Qué aprendemos hoy? Espero que nos estén escuchando bien. Por favor, yo les pido a todos los que nos siguen, estimados amigos, que nos orienten porque de repente aquí la tecnología nos falla. Como cada 8 días me acompaña la maestra Anelia Moreno. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Y el tema de hoy pues es un tema ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, sobre todo por lo álgido de los temas de esta semana en materia de seguridad, de violencia, delincuencia, Todo. en fin, una serie de situaciones que están pasando en el país y a nivel internacional. Y por supuesto, pues orientar un poco el tema de hoy de lo que significa una cultura de paz. Es un tema que por ahí surgió en el año de 1998 aproximadamente en una ciudad japonesa, en donde se tuvo a bien hablar de este tema por primera vez y que pues a Vox Populi o título general se le dio esta responsabilidad a la ONU a través de la UNESCO para que pudieran sembrar este concepto y pues llevarlo a la práctica a todo el globo. En fin, déjenme, voy a checar nada más las redes sociales, por favor. Ya saben que en donde estamos, para que nos puedan ubicar. Ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, y como siempre agradeciendo su presencia a través de nuestra frecuencia y nuestras redes sociales, a través de frecuenciacat.com, la voz del conocimiento, ya sea en nuestra página web, radio, o a través de Facebook con el nombre de Frecuencia CAD, o a través de la página del Centro de Estudios en Alta Dirección de Facebook, que es al final del día quien nos hace el favor, el centro, de auspiciarnos. Recordemos que Frecuencia CAD es una estación de formato educativo, orgánica, sin fin de lucro, y que también nos pueden seguir a través de la propia estación, de la propia página de Frecuencia CAT. Frecuencia CAD de Facebook, ¿verdad? De entrada. Bien, por ahí también tenemos Instagram y pues por ahí, no sé más. Ya no me acuerdo ahorita. Entonces, ustedes disculparán, pero ya es tarde, andamos carrereados, pero aquí con las ganas de empezar con este tema tan importante. Déjenme nada más referir esto y listo. Y acá de este lado. Listo. Ahí estamos ya. A ver si los escuchamos. Y bueno, pues, ¿qué creen qué visión nos merece lo que está pasando en el país, hija? Los colgados de hoy, 19 muertos en Uruapan, eh, totalmente pues descuartizados prácticamente. Por otro lado, la matanza en El Paso, Texas, producto del odio, ¿verdad?, hacia una raza, producto de una encarnecida postura, pues, clasista, ¿no? Y que nada tiene que ver con la raza humana, con la dignidad del ser humano. Lamentable que una familia o varias familias lleguen a este centro comercial a hacer sus compras, preparando a sus hijos para el inicio de clases, y pues que ahí los maten, ¿no? O sea, eso creo que es una violación total al derecho a la dignidad de vida pues es condenable por todos lados, ¿no? Sí. Pero también, pues también en fin, hay muchos aspectos que ahorita vamos a ir tratando, no me quiero adelantar, pero pues atacar los temas de delincuencia, de violencia, de, de menosprecio a los demás,
el racismo tan duro que existe, pues son temas que de alguna forma van a violentando las prácticas, violentan pues yo podría decirte, la forma de convivir entre personas, la falta de respeto a la fauna, a la flora, la desconsideración hacia la dignidad de las cosas, en fin, como que estamos como sociedad en un total escenario de descomposición, falta de valores, con una serie de situaciones en donde ya el ser humano se acostumbra a ver sufrir a alguien, donde el ser humano se acostumbra a ver la muerte, lo toman ya se vuelve normal. Como un normal. Ya yo veo mucha gente hablando de los temas sin ninguna expresión emocional al respecto, otros lo cuentan como anécdota, en fin, o sea, hay que poner atención en lo que estamos haciendo porque la ciudad cada vez, pues yo creo que estamos muy enfermos ya, ¿no? De tanta putrefacción por todos lados, tantos problemas, y precisamente por eso, pues la idea de hoy es hablar de este tema, de lo que es la cultura de paz. Y antes de tocar un poco lo que es cultura de paz, pues quiero, para echarle, ¿verdad?, chile y limón a la herida, tú tienes por ahí algunos datos que sería interesante verlos para dimensionar el problema que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los primeros datos que tienes, Ian? Bueno, yo tengo en cuanto a lo que es algunos delitos, como es robo a casa habitación. Esta información se obtuvo a junio de este año. Y pues en enero se inició con un nivel con unas denuncias de 6,964 denuncias de robo a casa habitación. Al mes de junio estaba en 6,456. Obviamente lo tengo por mes, pero serían bastantes números. Si se compara el mes de junio de 2019 con el mes de julio de 2018, ha bajado un 2%. La denuncia. Ajá, sí, porque los delitos, pues hay gente que denuncia y gente que no denuncia. Y si se promedia el 2019 contra la media, es decir, la media se ha tomado durante 5 años, que es 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ha bajado un 8%. El estado que más denuncias tiene o que más que este delito es más frecuente. Déjame adivinar el Estado de México. Bueno, ¿Sí? El Estado de México con un 10%. Entonces, a ver, ahorita, ¿cuántas denuncias tenemos por robo a habitación? Al mes de junio, 6,456 denuncias. Y el estado que más denuncias tiene es el Estado de México con un 10%, más o menos. Aproximadamente 2,113 denuncias. Homicidios, ¿cuántos tenemos en promedio? Con el año 2019. Sí, en promedio este año. Ha subido un 18%. De homicidios. Y comparado con el 2018, un 4% también se ha incrementado. Fíjate que es normal que se incremente, pero ¿en qué número? ¿Tienes el dato de los datos duros del número de homicidios? A junio, 2,560. Homicidios registrados. Parece mentira, pero el cambio de régimen político también exacerba y violenta más las cosas, porque viene una resistencia obvia al cambio y vienen manifestaciones también de inconformidad. De inconformidad, autoritarismo, poder, etcétera, y eso también va generando problemas, ¿no? Ahorita nos sigues comentando las cifras, entonces entendemos. Nada más otro que me llama la atención, secuestro, ¿lo tienes? Sí. ¿Cuál es el número de secuestros? Ha subido comparado el mes de junio de 2019 con 2018 un 2% y Fíjate, la media... Espérame, más despacio. ¿Secuestros en este año cuántos son? Al mes de junio son 87. No, son por mes. ¿No tienes el promedio de el acumulado año? No. Ah, bueno, ok. ¿Cuántos fueron en este mes? 87. En junio. En junio. 87. 87. Ajá. Y dices que con respecto al año pasado es de... El comparado 2018-2019 se ha incrementado un 2%. 2%. Y la media de los 5 años ha subido un 10%. ¿Y no tienes la media de los 5 años? ¿Cuánto fue? No. Pero no lo tienes aquí. Son 5 años. Entonces, pues ha incrementado un poco el tema del tema de secuestro, el tema de homicidios se ha incrementado. El tema de robo a casa habitación pues se ha sostenido prácticamente en los últimos años, lleva el mismo índice.
y ahí nos podemos seguir más adelante, vamos a ver otros temas. Aproximadamente unos 700 secuestros al año, de enero a junio. Bueno, ¿por qué queremos empezar con esas cifras? Bueno, pues porque podemos darnos cuenta de la decadencia social que estamos viviendo, de la lamentable situación por la que vivimos, y que tristemente pues pensamos que el actuar contra todo esto a través de las fuerzas armadas o a través de los cuerpos policíacos o lo que hoy es la Guardia Nacional, pues va a funcionar. Pero la cultura de paz no trata de resistirte a combatir la violencia nada más. La cultura de paz es un ámbito preventivo que busca precisamente evitar estas cifras, ¿verdad? Y tratar de sembrar en las personas una nueva visión social, un cambio de paradigma. Entonces, quiero que vean ustedes aquí, pues que la cultura de paz no tiene nada que ver con estos datos duros que hoy das, sí. ¿No? Una cultura de paz no se refleja en esto, es un estado de bienestar y no una ausencia de violencia. La cultura de paz no se va a tratar de manejar por erradicar que haya violencia o no la haya. No, la cultura de paz no va directamente proporcional a combatir los resultados de violencia. No se trata de que la cultura de paz quite violencia. Lo que se trata es de que la cultura de paz genere un estado de bienestar que al asumirlo la sociedad va erradicando la violencia y por lo tanto todo lo que ella impera pues lo va minimizando. Esa sería una de las ideas. Ahora, la cultura de paz, repito, no solo es la ausencia de conflicto y hostilidades. La verdadera paz involucra una serie de procesos dinámicos y participativos en los que se solucionan las diferencias bajo el entendimiento y la cooperación mutuos. Es decir, no se trata de que no haya conflictos. Conflictos va a haber siempre, porque la violencia ha existido desde la historia del ser humano. El conflicto siempre va a estar ahí. De lo que se trata es de crear, ¿verdad?, una serie de procesos dinámicos y que sean democráticos, es decir, que la gente participe en esos procesos para que a través del entendimiento, la cooperación, el diálogo, puedan resarcir sus diferencias y encontrar puntos de acuerdo. Sí. Digamos que tiene que ver un poco de la negociación en este tema, ¿no? Negociación por la paz. Entonces, la paz implica pues este proceso dinámico en donde la gente se tiene que involucrar. Entonces, y aquí como gente pues entendemos que somos todos. Este concepto de paz, déjenme arreglar un poco no sé dónde está bueno, este concepto de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Es decir, al hablar de cultura de paz hablamos de lo más importante de origen, que son los valores, ¿verdad? Nuestras actitudes, es decir, la forma en que le respondemos a los estímulos y nuestros comportamientos, la forma racional en que hemos decidido actuar con base a experiencias y emociones vividas. Entonces, en este filtro de valores, actitudes y comportamientos, bueno, pues se rechaza la violencia y se trata de prevenir conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Entenderemos entonces que el problema de el conflicto, la violencia, es un problema holístico. No, hay muchos factores que originan que haya discrepancias, sí, que se despierte una cultura de violencia, que la delincuencia surja, ¿verdad? Que no haya tolerancia ni respeto entre grupos sociales, que haya racismo, que haya incomprensión. Todo este tipo de fenómenos que nosotros vivimos día a día son el resultado de muchos aspectos y no nada más de una sola línea. Por eso construir una cultura de paz pues es holística, ¿no? Tiene demasiadas vertientes que cubrir y que tienen que estar todas basadas en el diálogo, la negociación entre personas, grupos y hasta naciones, ¿no? De ahí la gran importancia de las secretarías de Relaciones Exteriores, por ejemplo, en nuestro país, con las secretarías similares en todo el mundo, ¿verdad? En los diferentes países, los organismos internacionales de paz, en fin, el conflicto humano siempre va a estar presente, ¿no? La ambición, el poder, el tener mayor ambición de riqueza,
Bueno, todas esas desproporciones son prácticamente pautas para generar conflicto y generar de alguna manera la ruptura de una cultura de paz. Entonces, tenemos que transformar esto. Y el problema es que este tipo de manejo social se ha vuelto de alguna manera parte de nuestra idiosincrasia. Aquí podemos ver la definición que tiene la UNESCO, tú la trajiste, ¿nos la puedes compartir, hija, por favor? Respetar todas las vidas. Ese es el tema de la cultura de paz, ¿ok? Sí. Respetar la vida, a las personas y a su dignidad. Implica en gran medida no tener prejuicios y acabar con la discriminación. Este concepto lo maneja la UNESCO como universal para tratar de sensibilizarnos a todos nosotros sobre lo que implica una cultura de paz. Es respetar la vida, ¿verdad? Sí. Pero la vida animal, la vida vegetal, o sea, la tierra entorno misma, ¿no? Los mares, respetar las personas y su dignidad. Sí. Su dignidad. La dignidad es el derecho de la vida, de vivir, de tener, de ser. De vivir, de ser. Implica en gran medida no tener prejuicios, ¿verdad? Sí. Y acabar con la discriminación. Y esto de prejuicios tiene que ver mucho con lo que se dice y se escucha. Entonces, esto ataca a los niños. También. Entonces, desde la familia, desde las escuelas de educación básica, pues es muy importante atender el tema de una cultura de paz. Hay organismos internacionales que trabajan estos temas de una manera muy profesional. Voy a invitar a un amigo mío que es líder, vicepresidente de una organización de paz en México, tiene un cargo alto, para que nos hable de más o menos cómo lo vive él en la práctica, ¿no? Sí. Pero aquí el tema implica que esto de los prejuicios, pues prácticamente son pues se puede decir que ideas que uno tiene o juzgar a una persona. Son ideas concebidas que no están analizadas previamente, que no están manejadas previamente, que no están en las cuales no tenemos la claridad de su alcance ni de su comprensión. En esa medida, pues la idea de una cultura de paz es tratar de evitar prejuicios y acabar con el racismo, entendiendo que todos somos ciudadanos del mundo y que todos tenemos todos somos seres vivos, hijos de la tierra, y todos tenemos el mismo derecho a participar, a trabajar, a convivir. Entonces, la paz es una manera de interpretar las relaciones sociales y una forma de resolver los conflictos. Entonces, se dice que se busca la paz cuando se busca que las sociedades convivan ¿verdad? Y puedan pues coexistir en un estado de bienestar común, y por supuesto que puedan resolver a sí mismas sus propios conflictos. No tiene que ver con el hecho de hacerte justicia. No tiene que ver con que te juntes como los grupos estos de autodefensa que se juntan en teoría para defenderse de los villanos, porque el gobierno no ha sido capaz de solucionar ese conflicto. Entonces ellos luchan por salir adelante. La cultura de paz no va en el enfrentamiento, al contrario, buscamos prevenir ese tipo de fenómenos, pero esto es una construcción de todos los que habitamos el territorio, es decir, todos los que formamos parte del Estado. Entonces, el conflicto. Entendido por conflicto, una contraposición. Alguien que tiene un conflicto es alguien que tiene una posición diferente a uno, tiene intereses contrarios, y por supuesto, cada quien va a defender sus intereses como mejor le convenga, le plazca, ¿no? Y a veces, muchas ocasiones, estos intereses se manejan de forma más bélica, ¿no? Aquí tenemos que la paz debe ser una estructura preventiva que garantice los mecanismos apropiados para resolver desacuerdos. Entonces aquí es hablar de una administración preventiva. Sí. ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo puedo evitar que las cosas sucedan? Entonces no se trata de corregir. Quien piense que una cultura de paz, o que hacer o buscar paz es enfrentar bélicamente, ¿verdad?, la violencia o los actos delictivos, no, ahí estás ocupando una acción de cuerpos de seguridad, sí, para pues prácticamente detener, ¿no?, otro grupo, ¿verdad?, adverso a los valores y a los intereses sociales
que están dañando ya de forma y están ofendiendo la dignidad de la sociedad misma. En este caso, la idea de la paz es estructurar de forma preventiva todo un programa cultural que permita que el día a día se viva y que permita a todas las personas alejarse de esos estados de conflicto tradicionales que se tienen. Y por lo tanto, se buscan mecanismos apropiados para resolver desacuerdos, ¿verdad? Desacuerdos que vienen dados por el empleo de las capacidades de la inteligencia humana, como es la comunicación, el diálogo y la cooperación. Entonces, las bases de la cultura de paz, donde se sienta su fundamento para existir, es a través de la comunicación, a través del diálogo y la cooperación. Sí. Entonces, por eso se habla de cooperar con los pueblos, del diálogo, de la comunicación, porque son los filtros básicos para emprender una cultura de paz. 3 elementos que obviamente estos 3 son básicos para la aplicación de una cultura de paz, permitiendo el bienestar y el desarrollo humano. Entonces, debo de entender que la cultura de paz no implica la ausencia de conflicto, implica construir, ¿verdad?, mecanismos plurales con la participación de la sociedad que permitan, ¿verdad?, a través de la comunicación, el diálogo y la cooperación, respetar la vida de las personas, la vida del ecosistema y genere una dignidad entre las personas mismas, ¿no? Sí. Entonces, y una dignidad humana en una forma de coexistir con todo nuestro entorno. La convivencia. Entonces, esto es prácticamente lo que se busca con una cultura perdón, ya me fui muy arriba, de paz. De paz. Ajá. Aquí hablamos del conflicto y aquí estamos en este momento. Entonces, pero ¿por qué hablamos de cultura de paz? Bueno, es cultura porque es la apropiación material y espiritual que hacen los seres humanos grupalmente vinculados en determinado tiempo y espacio. Digamos que cultura es todo lo que el hombre hace, pero también es todo lo que el hombre siente, todo lo que el hombre cree, todo lo que el hombre expresa, ¿verdad? Sí. Y cuando esta expresión no es individual, sino es de grupos, pues prácticamente estamos teniendo ahí una subcultura, ¿no? México tiene una cultura arraigada como país, como nación, como identidad, como pueblo, pero hay diferentes grupos sociales dentro de nuestro país, sí, y cada uno tiene diferentes rasgos de cultura. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes formas de manifestación material o de apropiación material, de creencias o de inclusive de formas de convivencia distintas. Sí. Entonces, eso es lo que hace. Entonces aquí la cultura de paz tiene que ser más incluyente. La cultura de paz tiene que ver con que toda la gente, independientemente del lugar, independientemente del bien material que cada quien posea, de las creencias que tengas y de los intereses o objetivos que tú busques, debe de existir un vínculo con todas las sociedades para que nos permitan en nuestra época, en nuestro tiempo, poder convivir en paz y construir cada quien lo que busca, ¿verdad? La paz es una condición humana, sí, que debería de estar, no se debería ni de estar buscando, deberíamos de vivir en paz todos, pero el hombre ha dejado de esta oportunidad de coexistir y de convivir en paz, la hemos abandonado y nos estamos convirtiendo en seres bélicos, en seres totalmente exteriorizados a nuestro ser interior, y eso es lo que también está provocando muchos problemas. ¿Por qué es cultura? Porque la cultura es sobre todo el comportamiento cotidiano que refleja la forma de ser de cada cual, el resultado de sus percepciones y reflexiones. La paz se hace al andar. Entonces, es cultural porque la forma en que nosotros nos comportamos día a día refleja nuestra forma de ser. Sí. Nuestra forma de ser es una expresión de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Así es una manifestación de nuestro comportamiento, y nuestra forma de ser tiene que estar vinculada y tiene que ser corresponsable con otras personas. Entonces cada quien selecciona los grupos de referencia o de pertenencia en los que quiere estar, pero es una forma de ser, y esta forma de ser pues es la que nos puede llevar a mantener una cultura de paz o a generar actos de discrepancia y de conflicto. Por eso se explica que la paz se hace al andar. ¿Cómo ves? Como una canción que hay, ¿no? Esa es otra. Se hace, ¿no?, camino al andar. Bueno, y aquí nuestros amigos podrán ver en este siguiente slide que la paz no se logra solo conteniendo los conflictos. O sea, la paz no es
ir por el malo y quitarlo. No. No, o sea, ese es un efecto radical, es un efecto que sale fuera de este concepto de cultura de paz, ¿no? Yo estoy diciendo que no los tengan, que no haya que combatir la delincuencia, ¿no? Y que no haya que combatir cualquier indicio de violencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, tú puedes ir a ver un partido de fútbol y tristemente ves policías en medio de el graderío de las tribunas, sí, y ves a los visitantes en una reja aislados y se tienen que ir antes o después de los locales contra el partido, so pena de que afuera se encuentren y se golpeen porque ya están alcoholizados, etcétera, etcétera. Eso es una cultura de violencia. Sí. Ahí no tiene nada que ver la delincuencia organizada, no tiene que ver los homicidios, no, la gente está predispuesta a ser violenta. Pero ¿por qué la gente es violenta? Bueno, no es un análisis antropológico, ni sociólogo, ni psicológico, ni sociológico, pero pues la gente está violenta por tanta carencia que tiene, porque la pobreza implica también alejarte de una cultura de paz. El no tener satisfacciones en tu propia vida también te hace ser agresivo y te genera violencia. Entonces la gente vive tan oprimida, tan reprimida, tan frustrada, que cuando tiene un escenario donde puede exaltar y gritar y decir, pues prácticamente tú ves que la gente se sale de sus casillas, se sale, y después si tiene bebidas y cosas que lo alteren, ¿verdad? Pues prácticamente eso puede quedar mal. Pero también puede ser una fiesta en una colonia, en una casa, y de repente donde hay chavos, donde hay alcohol y hay chicas, va a haber golpes, sí, pues se vuelven violentos, ¿no? Y de repente, pues la chica le gusta a alguien de los que llegan a esa casa que no es de la colonia, y la chica no anda con nadie de la cuadra, pero como es de la cuadra, les pertenece, y entonces se vuelven violentos. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, no te pueden dejar ser. Si tú vas manejando, y una vez ya lo he hecho yo varias veces, y sí, es verdad, hay... Si vas manejando y resulta que pues volteas y te ríes, ¿qué sucede? ¿Qué crees que pase con la persona que te está observando? ¿Si te ríes o si le sonríes? No, si volteas y te estás riendo y le sonríes y te ríes, o sea, te ríes con la persona. Si te ves riendo y volteas y te estás riendo, ¿qué reacción crees que tiene la otra persona? Pues muchas veces de, ¿y este loco qué le pasa? O no sé, porque eres rara la persona que te regresa una sonrisa. ¿Mandé? Es rara la persona que te regresa la sonrisa. Generalmente se enojan. Y preguntan que... O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué trae, no? Sí. O sea, es prácticamente parte de lo que aquí se manifiesta, ¿no? Entonces, fíjate aquí, por ejemplo, la autora María Zambrano dice que la paz es mucho más que una que una toma de postura. Es una auténtica revolución, o sea, reevolución. Es una forma de ascender, es una forma de evolucionar de los pueblos, ¿sí? Un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. Un modo de ser. Es decir, entonces la paz tiene mucho más que ver con una postura o con un ideal. Tiene que ver con lo que tú haces, sí, con lo que yo hago. Nosotros tenemos que estar más tranquilos. Hay mucha... Yo me he dado cuenta que la gente, si hablas mal del presidente actualmente, se te da la gente a la yugular, sí, sin pensar. Y si no hablas bien de él, te catalogan como alguien diferente. El lenguaje de diferenciar unos y otros tampoco es tan correcto, porque está generando divisionismo o está antagonizando a los que en teoría son pues yo diría, el bando rival o los adversarios, pero socialmente esto está penetrando y se está empezando a entender, hay un encono, ¿sí? Ha habido marchas, sí, de esto. Cuando un periodista independiente que transmite allá el de censura en Estados Unidos, estuvo en el Paseo de la Reforma, Vicente Serrano, pues lo quisieron agredir, inclusive a uno de sus compañeros que transmite también en las conferencias de prensa, sí, una persona que lo insultó y que dijo que lo que preguntaban eran puras tonterías y con muchas groserías, y los estaban provocando para ver si entraban al juego, ¿no? Entonces había gente que los violentaba, y cuando ellos nada más estaban yendo a hacer su chamba. Sí, preguntar como, pues, ¿estás a favor o en contra? Yo no sé si estén a favor o en contra. No, pero
es trabajo de ellos pero ir a si no preguntar eres si como apoyan ellos, o no. sí, y si no eres como ellos, prácticamente no estás con ellos. Entonces, no hay, ahí están polarizándose y exagerando las cosas. Ahí la misma sociedad tiene que ver con el tema. Y no tiene que ver ni el dinero, ni el nivel de instrucción. Porque si algo se jactan, ¿verdad? Los que repudian a los pobres, por llamarlo así, pues es porque los ven menos, ¿verdad? Culturalmente, los ven más pobres, porque no tienen el estilo de vida que ellos tienen, pero caramba, ellos que se supone deberían ser el ejemplo de la evolución de la sociedad en México, de repente también se vuelven agresivos y violentos cuando alguien que está ahí, que aparentemente no es de su grupo, no tiene el perfil que ellos tienen, pues no debería de estar ahí y lo agreden. Sí. Eso es una forma tan simple. Y yo de repente veo a los niños que cuando se encuentran dos niños, no importa cómo estén vestidos ni qué color sea, se ponen a jugar. Sí. ¿No? Ahí es donde están los valores nuevamente. Y eso es parte... Se pelean por los juguetes, pero ¿Mandé? 5 minutos otra vez vuelven a... Exactamente. 5 minutos y otra vez ya vuelven a ser amigos. A ser amigos. Entonces, eso es parte de lo que, de este modelo, ¿no? ¿Tenemos ahí gente, hija? ¿O alguna pregunta? No, preguntas no, pero sí personas que nos están viendo, la maestra Milagros y Nayeli. Buenas noches. Buenas noches. Acá yo tengo más, pero bueno, Lisbeth Méndez, Liz, gracias por seguirnos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la, ahorita hoy no nos van a ver casi porque ya se me, les quiero poner un video, pero ya se me metió acá, no sé qué le pasó. ¿Cuál es el objeto de la cultura de paz? Pues es construir y fortalecer los valores. Sí. Los valores de convivencia pacífica en las relaciones interpersonales. Entonces, la cultura de paz tiene que ser todo un programa, un esfuerzo de trabajo de diferentes actores, desde educativos hasta protagonistas del sector privado, del sector público, líderes de opinión, toda la gente que tenga incidencia en un grupo, los padres de familia, etcétera, para tratar de fortalecer nuevamente los valores. Sí, esos valores que están desgastados, los valores humanos, los valores existenciales, como son la ética, como es prácticamente la moral, ¿verdad? La honradez, la tolerancia, la prudencia, esos valores están siendo destruidos. Cuando se destruye el concepto de la familia, se destruyen los valores. Entonces, es muy importante fortalecer estos valores para que las relaciones entre las personas vuelvan a surgir. Tenemos que ser tolerantes, prudentes, ¿verdad? Y de alguna manera comprender que cada persona es diferente. Y a veces es tan difícil entenderlo, ¿no? Claro. Una cultura de paz es el rechazo de la violencia en todas sus formas. Fíjate, cultura de paz rechaza la violencia. Claro. Rechaza la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia. Bueno, entonces, quien esté en una cultura de paz, pues se rechaza totalmente a la violencia en cualquier forma. La violencia psicológica, el maltrato física que hay a la mujer, ya no físico, psicológico. También. El menospreciarla, en orillarla, hacerla sentir inútil, eso es un ataque psicológico. El también atacar psicológicamente a tu familia, el menospreciarla, sí, ¿verdad? El autoritarismo y el someter por autoridad a niños o a jóvenes, también es un asunto de violencia. Sí. ¿Sí? El maltrato a los animales es ser violento. También. ¿Sí? También pues obviamente las agresiones físicas, las agresiones verbales, la inconformidad o la no tolerancia a los gustos de terceros también es violencia. Entonces todo esto se representa como un acto de violencia. Por eso dice que la cultura de paz es el rechazo de la violencia en todas sus formas. Y la adhesión a los principios de libertad, de justicia, solidaridad y tolerancia. Libertad, pues porque prácticamente la libertad es una forma de vivir. Sí. ¿Sí? La libertad es la capacidad que yo tengo de comprometerme en lo que yo deseo por voluntad. ¿No? Justicia, pues es lo que estamos todo el mundo buscando. Es apego a la marco legal, justicia implica estar apegados al derecho, al marco, a la justicia, a la impartición de justicia. Sí. ¿Verdad? Solidaridad implica es ser empático con las personas, colaborar con ellas, coadyuvar con ellas en diferentes formas. Hemos sido solidarios cuando vemos el sismo. Sí.
Y entonces ahí todos estamos por una cultura de paz, nadie agrede, nadie ataca, nadie está sacando, no falta, ¿verdad?, el grupillo de gente que entra, roba, como siempre, pero la gran mayoría de la población está enfocada en coadyuvar a la gente. Sí, en el problema. ¿No? Pero de repente ves a gente que anda entre los escombros con su mochila al hombro, acá atrás, así como chavo. ¿Y por qué traen su mochila? Pues andan viendo a ver qué encuentran, ¿no? Para guardarlo. Bueno, siempre hay eso. Y tolerancia, bueno, porque cada quien es diferente y bueno, pues hay personas que no nos gustan su forma de pensar o la forma en que interactúan con los grupos, ¿verdad? O la forma en que se manifiestan, pero pues, o la forma en que se llevan o la forma en que están, en que se conducen su día a día, pero pues al final del día no me afecta, lo tengo que tolerar. Entonces, eso es prácticamente parte de lo que es la cultura la cultura de paz, ¿no? Y lo ideal es la educación, ¿sí? Entonces, una educación para la paz, ¿qué implicaría? Una educación para la paz es necesaria para desarrollar procesos deliberados orientados a la construcción de una sociedad que aborda sus conflictos de manera pacífica, a través del diálogo y que busca una convivencia justa. Entonces, esta educación se tiene que hacer desde la infancia. Sí. ¿No? Porque la educación para la paz es necesaria para desarrollar procesos deliberados, es decir, procesos totalmente orientados a la paz, intencionales, no fortuitos, orientados a la construcción de una sociedad que aborda sus conflictos de manera pacífica. Sí. Ajá. Entonces aquí aquí la idea es que la gente pueda entender que el conflicto siempre va a estar, pero que los grupos, las familias, la sociedad en sí misma debe tener capacidad de resolver sus conflictos de una forma pacífica a través del diálogo y en busca de la convivencia justa, de lo que es la equidad, la igualdad, inclusive si tiene que ser apegado a derecho. También. Entonces, cuando al presidente le han preguntado que cómo va a manejar una situación conflictiva y él expresa que él privilegia el diálogo, porque así lo ha dicho, yo voy a privilegiar el diálogo y yo busco que todo esté basado en la justicia. Bueno, el rollo está bien, ¿no? O sea, tenemos que analizar mucho más a fondo lo que ya está pasando, porque ya lleva 7 meses y aunque todavía tiene crédito a favor, pues ya la gente también necesita empezando a ver resultados, ¿no? Hay familias, hay padres, hay personas de la tercera edad que al día de hoy no han recibido su pensión. Así es. ¿No? Y yo recuerdo que comentaban que todos los tenían registrados. Entonces, este tipo de personas viven inconformes. Dicen, oye, ¿a qué hora me van a dar a mí lo que me toca? Entonces, bueno, generas expectativas, la gente está siendo tolerable, ¿verdad? Se está creyendo. Está con la fe y la creencia de que las cosas pueden cambiar, pero si en el transcurso del tiempo las cosas no cambian, pues viene la decepción, viene la frustración, y respondiendo a eso viene la agresión, la inconformidad y la manifestación, que es una manera de decir que las cosas no andan muy bien cuando la sociedad se manifiesta. Así es. Entonces, aquí se tiene que establecer un cuadro de construcción basado en la educación, ¿verdad? Una educación que esté orientada a que toda la sociedad, ¿verdad?, resuelva sus conflictos de una manera a través del diálogo y de convivencia justa. Y entonces estamos orientando que la cultura de paz no necesariamente va directamente sobre una cultura de violencia. La violencia ahí está, pero cuando la violencia se vuelve cultura, bueno, no es cuestión de leyes ni de tener un policía en cada esquina. Es cuestión de recuperar valores como lo son los de la tolerancia, el respeto y el diálogo. Si no queremos violencia, no necesitamos tener policías que nos estén vigilando, como en el tránsito. Alguien violento es alguien que no respeta las reglas. Así es. No, hay violento agresivo y violento pasivo. Entonces, una persona violenta es una persona que también no se disciplina socialmente como lo hacen los demás. ¿Sí? Hay lugares en la República Mexicana donde tú vas circulando y están los cruceros sin semáforos y ahí está el ordenamiento social. Pasa uno de cada carril, o sea, pasa uno de forma horizontal, el otro vertical, y ahí van uno a uno, y nadie pelea, nadie toca el claxon, nadie se adelanta. Nada. Cuando vas manejando en carretera, que va un automóvil a 90 kilómetros, 80 kilómetros,
pero en el carril de alta. Le vas aventando las luces, le pides, le abres la direccional y dices, hazte un lado, compadre, que voy a pasar, y no se mueve, y le vale. Eso es ser agresivo, eso es ser violento, ¿no? ¿A qué te dispones? Pues a que tú pases y también te pongas violento, y de repente hemos visto que hasta hay gente que por un accidente automovilístico se anda matando. Entonces, bueno, eso es violencia. Todo eso es violencia. Entonces, se dice, no necesitamos de policías para que la violencia se erradique. Lo que necesitamos, ¿verdad?, es recuperar valores como lo son la tolerancia, el respeto y el diálogo. Pero fíjate que cuando estás en un grupo, me ha tocado verlo, y pide la opinión, y tú levantas la mano para opinar, o dicen que te esperes y que seas respetuoso, levantas la mano, resulta que no te hacen caso. Resulta que al que le da la palabra, o al que toman, es al que atropelló, y es al que no respetó las reglas. De repente abren sus grupos de WhatsApp. Este grupo es para solamente X cosas. ¿No? Aquí no hay comercial y no se mandan memes y no es que sale, está perfecto, ¿no? Esto nada más es para temas específicos del grupo en común. Bueno, ok, ahí está perfecto. Sea seguridad, intelectual, lo que sea, ¿no? Pero de repente, pues tú respetas la regla, tú no haces nada, tú no te haces nada, y de repente alguien mete publicidad y tú le dices, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué la metes? Y de repente la gente te voltea, y resulta que tú por estar esperando, que siendo educado y tolerante y respetuoso de las reglas, te va mal. Eso es lo que hay que corregir, porque estamos castigando a la gente eficiente, a la gente eficaz, a la gente que es respetuosa, y estamos premiando al que brincó, al que fue tranza, ¿verdad? Al que atropelló, al que se pasó de largo las reglas de educación. Se las brincó. Cuando el presidente dice, todos nos debemos de portar bien, bueno, pues es que todos debemos de respetar las reglas, de ser tolerantes, respetuosos, etcétera, ¿no? Y dialogar. Eso es parte importante de esto, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los aspectos que tenemos que cuidar. Habla de que, pues hablando de la cultura de violencia, ¿no? La medida en que a lo largo del tiempo ha sido interiorizada e incluso sacralizada por amplios sectores de muchas sociedades a través de mitos, simbolismos, políticas, comportamientos e instituciones, y a pesar de haber causado dolor, sufrimiento y muerte a millones de seres. Cambiarla no será empresa fácil y nos llevará varias generaciones. Sí, quitar una cultura de violencia es complicadísimo. ¿Sí? Entonces, la cultura de violencia pues ya está arraigada en la sociedad. Es una forma común de respuesta, ¿no? Por eso sí hay que alabar que haya quitado, por ejemplo, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, el cuerpo de granaderos, que eran un grupo de choque, ¿verdad? Bueno, porque violencia engendra violencia. Pues lamentablemente, ¿no? Lamentablemente sí. Entonces, tenemos que buscar otros mecanismos que vayan orientando a la paz. Y aquí pues es clásico, ¿no? Se manejan muchos símbolos. Hay símbolos de guerra, hay símbolos de muerte, hay calacas, hay toda una cultura, ¿verdad?, de este tipo de fenómenos, en donde se está haciéndole publicidad a la violencia. Por eso se ha castigado mucho, se ha cuestionado todas las narcoseries, por eso hubo un momento en que los medios de comunicación en los sexenios pasados dijeron que ya no era propio estar sacando tantas escenas de violencia de los grupos armados y de los enfrentamientos, porque estaban generándoles mucha publicidad. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues que la gente estaba acostumbrando a ver esto. Unos vivían en el terror, que también es una cultura de violencia, pero otros vivían, ¿verdad?, acostumbrándose a ver morir. Ese tipo de situaciones. Sí. Tú ve al cine y pues las series estas de los superhéroes que tanto gustan, de los cómics, cómo matan gente, ¿no? Y Keanu Reeves con su película, ¿no? Que es el ajustador de cuentas, que también mata a mucha gente. Bueno, pues sí están muy padres y son muy padres a la expectativa, a la visión, pero en realidad te das cuenta de lo que están haciendo. O sea, están diciendo que la muerte es algo natural, o sea, que tu vida no vale nada, que la gente que muere ahí no tenía familia, nadie va a llorar por ellos, nadie los va a enterrar, o cómo va a estar. Pero es el malo. No, pues, pero como sean, están fomentando esta cultura, ¿verdad?, en donde pues prácticamente te están alejando de los valores. ¿Por qué no hacen la película donde alguien llega y los pone en paz? Porque no le van a creer, ¿no?
No, Si llega no. un predicador, le dice, a ver, ya dejen, pórtense bien, y todos sueltan las armas y lloran, y pues nadie, a todo el mundo hace que asquerosidad de película, ¿verdad? Porque no es real, porque Eso no pasa. es una utopía. Bueno, eso es parte del problema de una cultura. Déjenme checar aquí, porque estamos un poquito arriba. Perdón, me ha quedado arriba, porque si no, no la van a poder ver nuestros, las que tan amablemente nos siguen. Y déjenme arreglarla acá, porque si no, no nos ven, ¿no? Sí, no se alcanza a leer No se completo. alcanza, no nos podrían, que se nos fue la señal, nos están diciendo. No creo, porque ahorita está mandando Alejandro Vélez sus saludos, compadre, buen programa. Mi compadre de mentiras. ¿Qué pasó, Alejandro? Gracias, por si nada más si nos dicen si la señal está activa, por favor. Ha de ser allá el internet, ¿no? Nayeli, maestra Milagro, ¿sí nos están escuchando? A ver si alguien, por favor, déjenme checar aquí, porque hasta donde yo sé, estamos... Sí, estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Fíjate que otros aspectos que generan Ajá. violencia Sí. es el patriarcado, entendiéndolo como un acto de dominio por género, Sí. de sometimiento, de imposición de la fuerza, de la autoridad, genera miedo, y esto lo que genera es un daño psicológico en los que crecen porque se desarrollan con un síndrome de ciertos aspectos de capacidad de no responder a ciertas fricciones sociales. Lo otro es la mística de la masculinidad, la búsqueda del liderazgo mediante el poder y el dominio. Sí. La gente siempre busca liderazgo, pero lo hace a través del sometimiento, del poder, del control, del económico, del dominio. Eso también genera violencia. Sí. La incapacidad para resolver pacíficamente los conflictos. ¿Sí? Es alguien que no tiene privilegio de las ideas, no sabe confrontar un conflicto, y lo primero que hace es ser agresivo y retirarse a los golpes o a las amenazas. Mande. Mira, aquí te está diciendo Alejandro Vélez que sí se encuentra bien. Ok, gracias. Gracias, Alejandro. La maestra Rosalba que sí se escucha bien. Ok, gracias, maestra. No, pues entonces, como te decía, aquí el problema, ¿cómo ves tú la situación en donde alguien que busca liderar a través de sometimiento, del uso excesivo del poder, de la fuerza, consigue lo que busca? Eso también engendra violencia. Pues sí, lamentablemente el miedo. El miedo, ¿no? La sociedad muchas veces la han sometido por miedo. También. Los grupos criminales someten por miedo. Sí. Entonces, ve, ahí están por eso esos colgados. Entonces, todo de los de hoy, pues, de Europa, todo eso genera un grupo de violencia. Pero también la gente que no es capaz de negociar ni de resolver un conflicto, que está acostumbrada a ganar o morir, ¿no? Sí. Hay gente que no negocia. Hay gente que nada más es o gano o pierdo, ¿verdad? Y me vuelvo violento y agredo y ataco y soy incapaz soy incapaz de aceptar y reconocer lo que... reconocer, de autocriticarme, pero sobre todo lo que hago es o gano o pierdo, pero no puedo negociar. Sino un punto medio. Bueno, eso es prácticamente no poder resolver conflictos. Claro. ¿No? Mira, el economicismo, ¿no? Sí. Este es un concepto que surgió por ahí de la época de Carlos Marx, a nivel social, donde hablan de que el criterio doctrina que se concede a los factores económicos, se le concede primacía, es cuando tú le vas a conceder primacía a lo económico sobre todas las cosas, y alguien que tiene el control y el poder es mediante el aspecto económico, y con ese somete a todos. Eso es violento, porque es una posición por la fuerza, es una dominación. O sea, alguien que por dinero somete y hace que las cosas se arreglen por dinero, genera injusticia, genera total inconformidad, reproche. Es como las personas que llegan al Ministerio Público, que van a ser como la que hoy llegó al Reclusorio Norte con su BMW, su camioneta, ¿verdad? Que yo no creo que vaya a pisar yo no creo que entre, ¿no?
y que la gente pues quiere ver ahí sangre, ¿no? La gente también se pone violenta y quiere ver que se haga justicia, claro. ¿no? Pero también hay personas que hacen justicia siendo violentos. Entonces la cultura de la violencia está impregnada en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Y lo que te comentaba era esto, ¿no? Que cuando las personas hacen del poder y del control un diferenciador a partir de su economía, pues están siendo violentos. Sí. Porque entonces no pueden hacer esas prácticas, ¿verdad? Propositivas, encaminadas al bienestar de la gente, ¿no? Lo que tú buscas es someter a la gente a tu voluntad, y eso pues es manipulación, y esa forma de manipular es violenta. Es un acto violento porque va en contra de tu voluntad. Cualquier cosa que haga una persona en contra de tu voluntad y que quiera someter tu voluntad para que lo hagas, es violento. Cuando tú haces que a un niño, a tus hijos, etcétera, los obligues a hacer algo sin razonamiento, sin convencimiento, por mucho que tengas la razón, es un acto violento. Y esa violencia lo que va a generar el día de mañana son más violencia. Pues de alguna forma, ¿verdad? Sentimientos negativos, ¿verdad? Y que cuando estos crezcan o se puedan zafar, van a transformar su comportamiento y van a generar prejuicios. Por eso es muy importante atacar el fenómeno desde los niños. ¿Sí? Ahora, este tipo de sometimiento económico o por poder político, etcétera, es un desintegrador de la sociedad. ¿Sí? Porque no la integra, al contrario, la separa, ¿no? Y entonces su principio de competitividad, ¿verdad? También se viene abajo. El militarismo o el monopolio de la violencia para todo el Estado se da. Entonces el Estado puede ser autócrata o puede ser un dictador, o puede haber quien tenga el poder de las Fuerzas Armadas o de las policías o de los cuerpos de seguridad, pues prácticamente tiene un control de dominación sobre el territorio y sobre la población. Y esto es prácticamente una forma violenta de ejercer el poder. O sea, lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a través de su poder económico, lo agarra de bandera para negociar, pero destruyendo, ¿verdad? La ideología, empoderando fenómenos racistas, ¿no? Y de alguna manera está generando violencia en todos los foros que abre. Él tiene guerras por todos lados, ¿no? De alguna manera, tiene conflicto con todos los países con los que trata. Es su estilo, es su manera, pero lo único que está buscando es el beneficio personal. Sí, porque ni siquiera para su país no creo. Pues pueden en alguna forma, ¿no? Pero es parte del manejo. Lo que no es posible es que una persona que tenga ese tipo de liderazgo de poder esté generando conflictos y reacciones violentas en su andar. Sí, no tendría que ser. No debe ser. A él se le atribuye mucho, aunque no sea así, pues la persona que fue y atacó lo del Paso, Texas, ¿no? Cuando el presidente fue de Estados Unidos fue al Paso, la gente lo repudió. Sí, claro. No lo quieren, y si tú eres el que lo provocó, no, tal vez tú no jalaste el gatillo, no, pero él está incitando, y alguien lo va a empatar. Entonces hay que ser muy responsables de ese tema, pero independientemente también es la venta de armas, como nunca allá se dan, allá es muy fácil comprarlas, bueno, en fin, hay todo un mecanismo pues, que favorece la violencia también allá, ¿no? Sí. Así que el conflicto se encuentra presente en todas las culturas humanas. Sí. O sea, esto no es de México, en Estados Unidos, esto es de todos lados, ¿no? También es muy violenta y muy fea la forma en que los hombres tratan a las mujeres en el Medio Oriente, y que las mujeres muchas no tienen derechos, etcétera. ¿Sí? El conflicto no es negativo en sí mismo. ¿Por qué? Porque es una naturaleza entre los seres humanos. Si el ser humano está trabajando o se desarrolla en grupos sociales, pues es obvio que va a haber conflicto. Sí. Siempre dos personas que conviven van a tener conflicto. Entonces el conflicto en sí no es negativo en sí mismo ante la cultura de paz, aunque la mayoría de sociedades humanas tienden a concebirlo como algo destructivo, generador de desgracias y de problemas. ¿Por qué? Pues porque como no se resuelven de manera pacífica, sino se resuelven de la peor manera, que es perdiendo el que no tiene el mismo nivel de poder, ¿verdad? O terminando alguien sometido, pues prácticamente lo que te dicen es... Sí, que es a lo que te lleva el conflicto. Te lleva al conflicto. El conflicto es también motor del cambio social, especialmente cuando su abordaje es constructivo,
cuando el conflicto posibilita la visión de los intereses y necesidades del otro, y a través del diálogo y la negociación, propicia el arribo a soluciones consensuadas. Bueno, fíjate, como el conflicto de repente se vuelve de alguna manera positivo. Siempre El y cuando conflicto se no trate, es malo, no. el conflicto no es problema, porque surge de la espontaneidad de la convivencia entre pueblos o entre personas o entre grupos. El conflicto va a estar siempre ahí porque todos tenemos intereses encontrados, Sí. ¿no? Cada quien busca lo que quiere. Entonces, ahí lo que tenemos que lograr es generar empatía, ¿verdad? Acuerdos, ¿verdad? Someter nuestras ideas radicales y nuestra voluntad al 100% para el beneficio también de los demás. Nadie puede ganar solo en este juego. Entonces, el conflicto como tal es un catalizador. Sí. Que si democráticamente lo llevamos bien, nos apegamos a los valores y tratamos de ser lo más empáticos, tolerantes, inteligentes posibles, lo más pacíficos posible en su solución, pues vamos a generar un cambio positivo, porque vamos a encontrar acuerdos de convivencia entre grupos, entre personas, entre empleados con patrones, entre camaradas de las mismas agrupaciones, ¿sí? Sociedad, gobierno, todo el mundo va a encontrar una forma de manifestarse de manera equitativa y en donde no quede no quede rezago de alguna situación en donde no se pudo construir un cambio, ¿no? Entonces, hoy en día, fíjate, si estamos hablando de un cambio de régimen político y queremos que la sociedad cambie y que la sociedad más pobre se incluya como consumidora, como gente productiva, y que México se empiece a ver como un país de unidad real, ¿no? Donde haya respeto a todas las ideologías, a las creencias, a las costumbres. Bueno, pues va a haber conflictos. Aquí la idea es, ¿seremos capaces de resolver el conflicto? ¿Podremos vivir en tolerancia? No, no tenemos tolerancia. Es un proceso que debemos de ir de poco alguna a poco manera aceptando y cambiando. Pero entonces este trabajo nos toca a nosotros. Claro, es individual. Entonces la cultura de paz es más orientada a las personas, sí, a la sociedad, más que a los gobiernos. Uh-huh. ¿Sí? Tal vez los gobiernos, a través de su hegemonía o de su liderazgo formal, pueden de alguna forma coadyuvar en el aprendizaje, en diseminar los conocimientos, en generar las prácticas diarias para encontrarla y para entenderla. Sí. ¿No? Ellos, tal vez el gobierno va a regresar todo lo que es la cultura cívica en la infancia, cosa que yo creo que sí es muy importante, ¿no? Que regresen esas clases de civismo para los niños, ¿no? Que haya un estatus, así como hay un código de ética de un profesionista, pues que haya un código de ética moral en la sociedad. Para eso es la carta esta moral, ¿no? La cartilla. La cartilla moral. O sea, se está buscando que haya un comportamiento ético. Esos son instrumentos de cultura de paz. Sí. Pero después vienen los que, como estoy en contra del que lo está emanando, pues yo ya estoy escupiendo ese proyecto y estoy diciendo que lo van a llevar ciertos grupos que no son religiosos o que son de ideales diferentes, y entonces estoy transgiversando, ya estoy prejuzgando, estoy incitando a otros grupos a que no lo pelen. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy siendo violento. Sí. Una vez más estoy siendo violento. Entonces de repente viene alguien, quiere de forma neutral emparejar las cosas, hacer que pues no hay condiciones, de repente, porque hay gente que es violenta, pero radicalmente violenta, fundamentalista, que si no es lo que ellos piensan, ¿verdad? Sí. No hay otra opción, ¿no? Los únicos que tienen razón son las personas que están de alguna manera asumiendo lo que ellos consideran debe de ser, ¿no? Entonces aquí, pues esto es muy importante, ¿no? Entonces el conflicto existe, pero es el gran catalizador para un cambio de estructura social. Ajá. Y pues bueno, aquí hay que hacer consensos y hay que buscar soluciones en conjunto. Yo te vaticino algo, si en el sistema de justicia, en este sexenio, uh-huh, no hay realmente justicia legal hacia la población, y no me refiero al instituto de regresarle al pueblo lo robado, que eso es un acto de justicia, pero que es un hombre que denigra internacionalmente lo que realmente da reflejo de lo que hemos sido, ¿no? Sí. O sea, como un instituto que le regresa al pueblo que le robó el gobierno. Imagínate nada más, qué triste, ¿no? O sea, que aunque al presidente le encanta el nombre, pues sí, porque ejemplifica perfectamente Rimbombante. bien. Sí, todo, o sea, sí, pues ejemplifica lo que hubo. Pero aquí, por ejemplo,
yo te digo que si no va a haber impartición de justicia real, la población no va a estar contenta, ¿eh? Porque para una cultura de paz se requiere justicia. Y si no se aplica, no te creas, ¿eh? Yo no lo veo tan simple el tema. Pues ya va que ya van 3, 4 Lozano, y así como Robles, bueno, pero la gente pues ya se está dando cuenta, sigue creyendo ciegamente en la nueva postura de la cuarta transformación, está bien que lo crean, es un modelo de economía de bienestar que también yo aplaudo, porque sí se requiere una economía de bienestar, aunque no vaya a los intereses de grupos afines, pero ni modo, o sea, es algo que se requiere para el bienestar del país como tal. Y si tú y yo, y cualquiera que quiera nuestro país, sabe que eso es lo correcto, es un acto de conciencia, sí, ¿verdad? Pero si no va a haber justicia, pues entonces ahí sí va a haber una situación una que decepción, pues pero va a haber lo que vas a entender es que también ahí hay corrupción, ¿no? no, y que viene, al fin de cuentas sigue siendo exactamente Pues lo mismo podríamos pensar que de sí, lo que pero uno se queja. no seas tan radical, ¿no? Tú ya estás siendo fundamentalista, ya vieron, los que nos siguen, ya Ana Lilia es violenta, ya empezó así que todo va a estar igual, llevas 4 o 5 comentarios tendientes a lo negativo, te he dejado hablar, ¿no? Y todos dices lo mismo, pues vamos a estar igual, no, sí, como que no. Es que sí, fíjate, hay que tener mucho cuidado porque dices, pues sí, no, va a haber usted, todo va a seguir igual, no, a lo mejor no va a seguir igual, pero ese piletito sí puede desencadenar un gran descontento en la sociedad y sí puede generar un conflicto, ¿no? Sí, Un conflicto. por eso. Ajá. Pero ¿qué tal cuando ahora se dijo, a ver, vamos a reducir el dinero de los partidos políticos? Y yo te voy a decir que estoy totalmente de acuerdo, porque en clase tú te has de acordar que yo incluso en el curso de libertad económica les hablo de lo que ganan los partidos políticos. Así es. De cuánto dinero toman al año y qué se podría hacer socialmente con ese mismo dinero si se invirtiera en educación, en vivienda, en alimento. Nada más te lo dejo así, ¿no? Y a toda la gente que lo escucha le da hasta coraje. Entonces decir, voy a reducir, que se reduzca el presupuesto de los partidos políticos, Ajá. yo creo que sí, porque es exagerado. Y el partido político es una institución de gobierno, ¿verdad?, que se puso por encima de todos. Es el que da y parte y recomparte y es el que pone a todos los actores políticos en los puestos y bueno, eso es una relación amorfa de lo que es un movimiento institucional, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que vaya a funcionar y vas a ver voces en contra que va a descalificar, que van a hablar de ignorancia, de que no sabe, del manejo de leyes. Bueno, y alguien que sabe cómo está onda es el presidente. A él no le puedes engañar si le roban la presidencia 2 veces. Entonces, a él sí sabe muy bien cómo están las cosas, ¿no? Pero fíjate lo que está haciendo, ¿no? Ahora, va a haber manifestaciones en contra, pues él está creando un conflicto en ese momento. Yo no sé si vaya a salirle bien o mal la jugada, pero de que está creando un conflicto, lo está creando. ¿Cuál es la idea del conflicto? Si nos vamos a nuestro lado anterior, ¿la idea cuál era? Pues se supone que generar un conflicto es un catalizador que puede generar un cambio para bien de la sociedad. Entonces, él está creando conflictos. O sea, ¿no? ¿Y qué es lo que va a buscar? Que la sociedad se mueva, ¿no? El diálogo circular que le llama, que es único en el mundo y que está haciendo un estudio, que ya está siendo estudiado por los sociólogos, los politólogos en todo el mundo, lo están estudiando el fenómeno. Bueno, pues es porque nadie lo había hecho y él lo está empezando a trabajar y le está dando resultados o no, pero es lo que se está midiendo por todos lados. Sí. Entonces, lo que él está generando, por ejemplo, con esto, él ha generado 2, 3 conflictos para que surja el conflicto y se tenga que negociar. Que es diferente a cuando en los sexenios anteriores había un problema, lo dejaban que el conflicto se diera solo y luego, o una de dos, o lo aplastaban y lo callaban. Acuérdate que ha habido problemas con desaparecidos y grupos y demás, sí, o simple y sencillamente los dejas morir solo, no los pelas, y que la sociedad sea que se harte de ellos por estar parando el tránsito y demás, y la misma gente los saque, los rechace, y al no tener fuerza su movimiento, desaparece. Entonces, pero son resultados violentos que en ninguno de los dos se manejó la tolerancia, el respeto, el diálogo. ¿No? Acá se está tratando de buscar eso, pero también va a ser es un tema complicado, ¿sí? Pues creo que ya son 9:23. Ya.
Bueno, pues el próximo programa vamos a continuar con ese tema, porque lo quiero llegar a los... Hay 16, 7 objetivos de la ONU de cómo estratégicamente podemos crear una cultura de paz, ¿no? Es a través de 17 objetivos básicos que se deben de cumplir y que cualquier país, cualquier sociedad los tiene que establecer. Es lo que yo quiero ver y quiero mostrarles unos videos para para que podamos vislumbrar cuando hablan de la gente humilde, de la gente que vive pues en chocitas, en comunidades, pues que realmente sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Que no sea una figuración utópica o idealista en mi mente de algo una representación de lo que no sé qué es, ¿no? Una descripción vaga de la realidad. Entonces, que vamos a tratar de llevar el tema un poco más a fondo, porque ahorita lo estamos abordando por encima, y tratar de establecer esos objetivos que maneja la ONU para construir una cultura de paz. Una cultura de paz se tiene que resolver en diferentes vertientes, ¿no? La cultura de paz tiene diferentes aristas. Entonces, cuando un país decide que va a entrarle a generar una cultura de paz, tiene que atacar 16 puntos de vista diferentes, 16 ámbitos, perdón, no puntos de vista, 16 ámbitos diferentes. Y esto, pues, son los temas que tocaré contigo el próximo programa. Sí. ¿Sí? No sé si tengamos ahí alguna pregunta. Si no, de todas maneras, nosotros la revisamos y el próximo programa al iniciar se los estaremos respondiendo. Sí, nada más que de nuevo César Soriano y la maestra Adi Suárez. Gracias. Pues bueno, buenas noches. Seguimos el próximo jueves. Sí. En la segunda parte de este programa. ¿Sí? Así es. Y vamos a trabajar más tus números, los datos duros que trajiste, porque son los que vamos a ir viendo con los ejemplos que vamos a traer. Sí, claro que sí. Ok, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.